sigue en ese propósito. Una de las noticias que está, digamos, en las principales portadas de los medios internacionales fue la puesta en libertad ayer de Julian Assange. Assange, como ustedes saben, ganó mucha notoriedad con la filtración de los famosos Wikileaks, una serie de documentos que este hacker logró capturar de ordenadores y servidores de en entidades federales de inteligencia en los Estados Unidos, y que los hizo público a través de diferentes medios de comunicación, entre los que estuvieron medios dominicanos, y que se revelaban comunicaciones internas de las agencias estadounidenses, tanto del Departamento de Estado, FBI, Departamento de Defensa. Y bueno, eso colocó ahí, por ejemplo, se supo que, para irnos de cosas de aquí, ¿verdad?, opiniones que tenían encargados de negocios o funcionarios de alto nivel de la embajada en Estados Unidos aquí, de presidentes. Por ejemplo, aquí se llegó a decir que hay una información ahí de algo que decía Leonel, no recuerdo ahora bien cuáles eran, pero hay muchísimas cosas de conversaciones de presidentes con oficiales de Estados Unidos que tenían que redactarla y tenían que ponerla en informes, y esos informes fueron revelados. Se reveló, por ejemplo, que Estados Unidos espiaba a la entonces canciller alemana Angela Merkel, que le puyaba los teléfonos, entre otras cosas. Este señor desde entonces, desde que esos papeles se revelaron, ha estado en un periplo judicial, primero por una supuesta violación a una menor en Suecia, y posteriormente por el mismo caso que Estados Unidos le abrió a Assange por la divulgación de información clasificada. Desde el año 2012 él ha estado en asilo político, que tuvo 5 años más, tuvo unos 7 años, o 6, 7 años en la embajada de Ecuador en Londres. Allá tuvo 2 muchachos, se casó, tuvo 2 hijos, luego... Era una prisión cómoda ahí. Sí, recuérdese que incluso eventualmente cuando sale el correísmo lo expulsan porque él estaba en una situación en la cual le estaba utilizando incluso las instalaciones de la Embajada de Ecuador ya como un centro de su movimiento, y tenía áreas que no podía entrar nadie, y daba entrevistas y hacía cualquier cantidad de cosas. Entonces cambió el gobierno, llegó este señor que sustituyó a Correa y lo expulsó en coordinación con las agencias de persecución judicial de Inglaterra. Él entonces fue encarcelado en Inglaterra desde el año 2019. Hubo varios intentos de extradición, Estados Unidos insistía en su extradición, jueces en Gran Bretaña en algún momento la dieron, otras veces entonces la revocaron, y en esa batalla judicial transcurrieron 5 años. En el día de ayer, Estados Unidos llegó a un acuerdo, él se declaró culpable de los delitos o parte de los delitos que se le imputaban, y se decidió conmutar la pena. En los 5 años que tenía en prisión en Gran Bretaña, bueno, se decidió que esa prisión era válida. Él cumplió 5 años de prisión por los delitos que ya había cometido, y entonces se declara culpable de los mismos y fue puesto en libertad ayer mismo. Su acuerdo estará siendo rubricado, sino que ya fue rubricado, porque está para el día de hoy en las Islas Marianas, que es territorio de Estados Unidos en ultramar. Eso está bien cerca de Australia, su Australia natal, donde él estaba volando en el día de ayer. Puede que ya haya llegado a las Islas Marianas. Ahí una jueza iba a validar el acuerdo, una jueza estadounidense, y de ahí ya sería entonces recibido en Australia. Este señor, durante todo su encarcelamiento, provocó movimientos a su favor de estos sectores que procuran por la transparencia, estos grupos progresistas, y fue una especie de héroe en gran medida de esos grupos antisistema, antiglobalistas, etcétera, 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 porque entendían que su aporte de haber revelado muchas de estas intríngulas gubernamentales y todas estas tratativas fue un recurso que le brindó transparencia a la discusión de los grandes temas geopolíticos a nivel global, y que con su prisión estaba haciendo una especie de mártir de esa causa. Ustedes ven imágenes de muchos de los movimientos que siempre que se producía algo alrededor de él, siempre había manifestantes apoyándolo y pidiendo su libertad. Ya quedó libre Julian Assange. Vamos a ver qué sucede con el resto del capítulo de su vida, porque el hombre es una personalidad, pero también es un paria. O sea, desde algún punto de vista, para los estados, lo quieren bien lejos, aunque desde el punto de vista de mucha gente, él es un héroe
una personalidad a quien admirar. Y para otro es un ciberdelincuente. Exacto, exactamente. Bueno, miren, por otro lado, y ya acercándonos aquí, en el día de ayer,